Después de cuidarlo durante 5 años, escuché a mi esposo, que estaba paralizado, referirse a mí como una sirvienta gratuita. Tomé una decisión impensable. Les pido que me acompañen mientras les cuento mi historia y que dediquen un minuto de su valioso tiempo a apoyar nuestro canal. Su apoyo y cariño nos impulsan a seguir adelante. 5 años. Toda mi veintena condensada en una sola promesa. Planché sus camisas al vapor, le di sopa en los labios, aprendí la coreografía de levantar y girar su cuerpo para que no se lastimara. 5 años de sesiones de fisioterapia, salidas nocturnas al baño, recuento de pastillas y arrancarle una sonrisa a un rostro que miraba las paredes como si fueran océanos. Me decía a mí misma que así era el amor puesto a prueba. Entonces, una mañana, en el patio del hospital de Valencia, lo oí. Tenía en las manos una bolsa de papel caliente con magdalenas de plátano, sus favoritas. Es prácticamente una cuidadora gratuita, murmuró Daniel a otro paciente en el banco. Sin sueldo, sin quejas. Lo suficientemente joven como para hacer el trabajo pesado. La contraté pronto. Me da de comer, limpia, se encarga del seguro. Todo por 0 euros. Y cuando yo no esté, todo irá a parar a Álvaro. Es mi chico. Soltó una risita. Me quedé paralizada tras una columna de piedra. El calor me abandonó como una marea. No me moví, sabía que si me alcanzaba la luz del sol, me quebraría frente a él. La bolsa se me dobló en las manos. Los pasteles aún estaban calientes. Sentí un frío intenso en el pecho. Yo creía que el amor era resistencia. Él pensaba que yo era un simple apoyo. Y algo dentro de mí se quebró, de forma definitiva. De vuelta en su habitación, la enfermera ya había metido a Daniel en la camilla, cubierto con una manta azul. Él levantó la vista, con los ojos brillantes. Inés, aquí estás. ¿Trajiste las magdalenas? Dejé la bolsa en el suelo. Metió las manos bajo la manta, sin disculparse, sin mostrar el menor atisbo de culpa. No deberías cansarte, cariño, añadió con ligereza. Le dije al chico de abajo, mi chica es la persona más fiable que conozco. Fiable, útil, obediente. La palabra no sonó a amor. Sonó a deber. Esa noche no me quedé. Las enfermeras podían encargarse. Me acurruqué en un rincón del sofá en una casa que nunca fue mía. La escritura aún tenía el nombre de su difunta esposa en una vieja carpeta. Cuando nos casamos, me ofrecí a buscar un lugar nuevo, un lugar nuestro. Daniel insistió en que nos quedáramos. Álvaro creció aquí, dijo. No se sentiría bien marchándose. Álvaro tenía 17 años entonces, era más alto que yo, propenso a poner los ojos en blanco y parco en palabras. Nunca pronunciaba mi nombre. En el mejor de los casos, yo era ella. Desempaqué 2 maletas, una estantería de segunda mano y una mesa de centro que restauré a mano. Limpié rincones, pinté el baño y rejunté la pared detrás de la estufa. Intenté integrarme en las paredes prestadas. Creía que la bondad podía conquistar corazones. En cambio, comencé a desvanecerme. Antes de la silla de ruedas, estaba la carretera. Un coche rozó a Daniel cuando volvía de una conferencia cerca de Cuenca, y el mundo se redujo a cirujanos, escáneres y sillas que se inclinaban y chirriaban. Llegó a casa llorando, le dije, saldremos adelante. Y así fue. Convertí el despacho de la planta baja en un dormitorio, instalé barras de apoyo en el baño, aprendí a moverlo de la silla a la cama sin hacernos daño ni a él ni a mí. Luché con el ayuntamiento por el permiso para la rampa y gané. Aprendí a dar marcha atrás con la furgoneta adaptada en las estrechas calles de Valencia sin rayar un retrovisor. Cuando murió su madre, me encargué de los trámites del funeral. Cuando Álvaro dejó la carrera al cabo de 1 año, abracé a Daniel mientras se derrumbaba tras una puerta cerrada. Seguí adelante como el agua alrededor de la roca. Y aún así, me llamaba cuidadora gratuita. A la mañana siguiente, preparé el desayuno, tortilla de patatas, café con leche, una rodaja de naranja.
Le dieron el alta esa misma tarde, y lo llevaron en silla de ruedas hasta el coche con un suspiro. No hay nada como volver a casa, dijo. Casa. El ambiente se sentía más frío. Las paredes vibraban con un silencio que no era paz, era rechazo. Esa noche, Álvaro entró como una tromba, abrió la nevera y ni siquiera me miró. ¿Papá está bien?, preguntó al aire. No esperó mi respuesta. Todavía necesita ayuda para ponerse de pie, dije con voz firme. Si tienes tiempo. No, interrumpió Álvaro, abriendo una lata. Tengo que trabajar más tarde. Solo vine a buscar un par de cosas. Se recostó en la mesa de la cocina, con los zapatos sobre la silla. Le dije a papá que arreglara el testamento. No tiene sentido dejarlo todo hecho un lío. No fingió que yo pudiera formar parte de la conversación. No fingió que algún día la casa pudiera llevar mi nombre. De todas formas, este lugar no es tuyo, añadió, con la pereza de una ceniza sacudida. En mi interior, una puerta se cerró con un clic. No fue de rabia. No fue un espectáculo. Solo un clic silencioso y definitivo. Busqué el interruptor y apagué la luz. Parpadeó bajo la tenue luz del pasillo mientras salía. No le di explicaciones. No tenía por qué contárselo. El día que Daniel volvió a casa, el sol era implacable, brillante sobre los tejados de las terrazas, sin miramiento sobre la piedra. Lo acompañé hasta el sofá. Extrañaba este sofá, dijo, palmeando el cojín como si fuera un pequeño trono. Odiaba la televisión del hospital. Nada de fútbol, solo programas de entrevistas. Ahuequé la almohada, le traje agua, ajusté el ventilador. Ni un gracias. Ni siquiera me miró a los ojos. Más tarde, le saqué las pastillas. El pastillero seguía exactamente donde lo había dejado 5 días antes. No lo toqué. Algo en mí había dejado de obedecer. Me dije que solo estaba organizando cuando abrí el cajón del estudio, el de los papeles importantes. Carpeta azul para las recetas, verde para los servicios, amarilla para el seguro. Me sabía este esquema de memoria. Detrás de una pestaña que decía varios, una hoja suelta se deslizó y cayó sobre mi regazo. Declaración de seguro de vida. Beneficiarios: Álvaro Ruiz, Beatriz M. Ruiz. Ni una sola mención de Inés. Ni siquiera como nota al pie. Me quedé mirando hasta que las letras se volvieron borrosas. Sentí un nudo en la garganta. No esperaba una herencia. Esperaba un reconocimiento, una frase que dijera: estuviste aquí, fuiste importante. El papel no miente. Refleja. Esa noche preparé lasaña, su plato favorito. Se me había acabado la mozzarella y usé ricota con espinacas y una pizca de hojuelas de chile. Daniel le dio un bocado y frunció el ceño. ¡Qué raro! ¿Dónde está la mozzarella? Ya te dije que no me gusta sin queso. No tuve tiempo, dije secamente. Su rostro se contrajo. Últimamente has estado ausente. Quizás es que lo veo con claridad. Quiso insistir, pero el cansancio, o quizás la arrogancia, pudo más. Cerró los ojos y lo atribuyó a los nervios. Yo estaba sentada frente a él, con un libro abierto sin leer, la habitación tan iluminada como un escenario, el público ya ausente. ¿Cómo se cuida a alguien que te borró con tinta? ¿Cómo se sigue pagando con amor cuando el recibo te registra como 0 euros? A la mañana siguiente, no le preparé el desayuno. Me quedé junto a la nevera, tocando un imán con la foto de nuestro primer viaje, Cádiz, el sol iluminando nuestros cabellos, yo sonriendo como una niña que aún no sabía lo que costaba. Incluso entonces, llevaba los brazos cargados de cosas que él ni siquiera notó que llevaba. Marqué un número que había evitado durante 2 años. ¿Nerea? Mi voz tembló. Era dueña de una pequeña floristería en Ruzafa, Valencia, Pétalos y Propósito, con el delantal siempre cubierto de polen y las manos oliendo a flores y lluvia. Inés, exhaló,
y el sonido fue como el de una luz de porche encendiéndose. Ven. No hice la maleta. Ni bolso, ni llaves, ni móvil. Cerré la puerta sin dejar ninguna nota. Nerea me esperaba bajo el toldo de rayas, con los brazos abiertos. Me llevó al patio trasero, me sirvió té frío de jengibre y menta, y no me hizo ni una sola pregunta hasta que estuve lista. Entonces todo se desmoronó, las palabras del patio, el papel con nombres que no eran el mío, el chico que me hablaba como si fuera un mueble. Ella escuchó, con la mirada dulce y la mandíbula tensa. No estabas casada, dijo finalmente. Estabas atendiendo a un paciente. Me caló hondo, como una verdad que se desliza en una cerradura. No le debes la vida a nadie solo porque necesiten tus manos, añadió. Algo se relajó. Por primera vez en años, respiré hondo. Trabajaba a tiempo parcial en el archivo municipal, dije. Los últimos 3 años, no. Su cuidado se convirtió en dedicación exclusiva. Esa noche dormí en la habitación de invitados de Nerea, una cama individual, papel pintado de girasoles despegándose, un ventilador de techo que hacía tic-tac con cada cambio de viento. No era gran cosa. Era mía. Por la mañana, desperté sin la angustia que me oprimía el pecho. El patio de Nerea era una pequeña jungla, cosmos, jacintos, rosas amarillas que ella llamaba libertad. Me senté entre ellas y dejé que el sol me acariciara la cara sin pedir permiso. Mañana, dijo, untando mantequilla en una tostada, iremos a un abogado. No para la guerra. Para la conciliación. Al día siguiente nos sentamos en una oficina tranquila sobre la Gran Vía, cristal esmerilado, alfombra silenciosa, una tetera zumbando como un corazón paciente. Alba Torres, de unos 40 años, con el pelo recogido en un moño bajo y voz firme como la piedra, abrió una carpeta y escuchó mientras yo le resumía 5 años en 12 minutos. ¿Trabajabas durante el matrimonio?, preguntó. ¿Contribuir económicamente? Sí. Al principio saldé algunas tarjetas de crédito y pagué un semestre cuando Álvaro intentó ir a la universidad. Alba escribió sin levantar la vista. España reconoce los bienes gananciales a menos que hayas firmado lo contrario. El trabajo de cuidados cuenta. Solicitaremos la pensión compensatoria y la distribución equitativa. ¿Y alguna transferencia repentina? Enarcó una ceja. Lo comprobaremos. Su seguridad era como pisar suelo descalzo. Mañana, dijo, deslizándome un bolígrafo, presentamos la solicitud. Presenté la solicitud de separación a la mañana siguiente. Me temblaban las manos, pero luego se calmaron. El papel cortó la vieja historia por la mitad, limpiamente. Llamé a mi prima Marta, la solucionadora de problemas de la familia. Las finanzas eran su fuerte, hojas de cálculo y luz solar. Ya es hora, ¿no?, me dijo cuando apenas pude saludarla. Al anochecer, me había ayudado a abrir mi propia cuenta bancaria, a transferir mis pequeños ahorros y a hacer una lista de los bienes que eran nuestros, no solo suyos. Marta también me recomendó un grupo de apoyo llamado Segundo Amanecer. Nos reunimos un martes por la noche por Zoom, 4 rostros, ciudades distintas, el mismo dolor. Una había cuidado a un novio con esclerosis múltiple durante 8 años. Otra había pagado la carrera de Derecho a su marido solo para ser reemplazada. La tercera estaba atrapada en un acuerdo prenupcial que había firmado a los 22 años, cuando aún creía que el amor era confianza sin leerlo. Lloramos, nos reímos de nuestros propios chistes malos y no nos anduvimos con rodeos. Al desconectarme, sentí que mi habitación estaba más llena. Me sentía menos como una lámpara solitaria en la oscuridad y más como una ventana con otras ventanas reflejando su luz. Esa noche soñé, no con las pastillas de Daniel ni con el encogimiento de hombros de Álvaro, sino con caminar descalza sobre baldosas cálidas que no tenía que fregar para nadie. Desperté sonriendo. La tormenta había cambiado de dirección. Daniel empezó a escribir mensajes a ratos. Daniel, ¿todo bien? Avísame cuando pases. Más tarde, la gente va a hablar, Inés. Esto pinta mal. Para ti.
Más tarde aún, estás exagerando. No te arruines la vida. El silencio se hizo presente. Esta vez no me quebró, fue a mí. Entonces Álvaro publicó una diatriba. Hay gente que quiere medallas por las decisiones que tomó. Mi padre no es un villano por no entregar su vida a alguien que supiera lo que hacía. Atrajo comentarios como espinas. Borré la aplicación. Mi vida no era un debate público. Alba actuó con rapidez, requerimiento de transparencia total, seguros, jubilación, transferencias, tarjetas de crédito. Cuando llegaron las hojas de cálculo, una cifra brilló como una bengala, 40.000 euros ingresados en la cuenta de Álvaro 2 meses antes de mi partida. Sin documentación. Sin mención alguna en ningún contrato. Eso es alzamiento de bienes, dijo Alba. Desvío de fondos para evadir la distribución. Lo impugnaremos. Por primera vez, el poder no era un rumor que otros poseían. Era algo que llevaba mi nombre en el expediente. La noche antes del juicio, permanecí inmóvil, dejando que el ventilador de techo girara sobre mi cabeza. Nerea dejó una taza de manzanilla en mi puerta con una nota: no más obediencia. Solo verdad. Dormí sin soñar. Me vestí con sencillez. Pantalones azul marino, blusa color crema, el pelo recogido. Sin más armadura que mi aliento. Marta me esperaba abajo con un traje gris, ojos amables, rasgos afilados. Pareces una mujer que sabe lo que vale, me dijo, y sus palabras resonaron como una bendición. El juzgado de familia era más frío de lo que esperaba, suelos de mármol, un silencio sepulcral. Alba se encargaba de los documentos mientras yo permanecía sentada con las manos entrelazadas y el pulso tranquilo. Daniel llegó una hora después, con Álvaro empujando la silla. Daniel parecía más pequeño. No físicamente. Simplemente, disminuido. Me miró de reojo y luego apartó la vista, como si mi mirada fuera una luz bajo la que hubiera decidido no detenerse. Cuando llamaron nuestro caso, la voz de Alba hizo lo que mis huesos habían estado haciendo durante 5 años, se mantuvo firme. Le explicó al juez el trabajo de cuidados no remunerado, las contribuciones económicas, el trabajo emocional que no estaba documentado en ningún sitio y, a la vez, estaba por todas partes. Presentó extractos bancarios, facturas de fisioterapia, el informe de mi médico de cabecera sobre las migrañas por estrés, incluso una captura de pantalla impresa de la publicación de Álvaro. Cuando mencionó la transferencia de 40.000 euros, la pluma del juez se detuvo a medio trazo. El abogado de Daniel intentó argumentar que el amor no se paga, que yo había elegido servir. Alba ni pestañeó. No pide que le paguen por amar, dijo en voz baja. Pide al tribunal que reconozca el trabajo y la justicia. La sala quedó en completo silencio. Y entonces me tocó a mí. El juez hizo una sola pregunta: ¿cree usted que este matrimonio fue mutuo en cuanto a cuidado, apoyo y dignidad? No pestañeé. No, su señoría. Creo que se esperaba que yo lo diera todo. A cambio, no recibí nada. Asintió una vez, como si una balanza en su interior se hubiera inclinado. La decisión llegó 2 días después. El 35% de los bienes gananciales, incluida una parte del fondo de jubilación que Daniel había acumulado mientras yo me encargaba de la casa, y 800 euros mensuales de pensión compensatoria durante 18 meses. El tribunal anuló la transferencia de 40.000 euros a Álvaro, alegando intención de ocultar bienes. No hubo música. Ni confeti. Solo un respiro, como salir de un río que había estado vadeando durante años. Volví al patio de Nerea. Las rosas amarillas se mecían con la brisa cálida. Me ofreció sidra de manzana espumosa. A tus nuevos capítulos, sonrió. Brindamos. Las estrellas aparecieron como signos de puntuación en una frase que por fin termina donde debe. Daniel no escribió. Álvaro sí, sin llamar. Golpeó el mostrador con la palma de la mano cerca de la hora de cierre. ¿Disfrutaste tu pequeña recompensa? Se burló. Le quitaste la comida a mi padre.
¿Crees que eso te da poder? Nerea salió de atrás. Di una palabra más, dijo con voz firme, y llamo a la policía. Escupió al suelo y se fue. Barrí su desorden fuera de la puerta. Esa noche abrí un viejo álbum. Ahí estábamos, afuera de un concierto en Sevilla, abrazados, con los rostros sin las arrugas de lo que vendría después. Me quedé mirando, luego pasé la página. La memoria ya no era una trampa, era un museo del que podía salir cuando quisiera. El trabajo me encontró gracias a un antiguo colega, un contrato de edición remota con una pequeña plataforma editorial. Las facturas llevaban mi nombre. El usuario, mi contraseña. Los formularios de impuestos dirigidos solo a mí. La primera vez que el dinero llegó a mi nueva cuenta, lloré como si me hubieran devuelto algo que no sabía que me habían robado. Los jueves me unía a un grupo de escritura en la biblioteca municipal. Nos sentábamos en círculo, con sillas desparejadas, y leíamos páginas en voz alta, con voces temblorosas pero firmes. Mi primer ensayo, El costo de la atención cuando no se recibe, no era elegante, pero era cierto. Una mujer frente a mí se secó las lágrimas con la manga. «Le pusiste nombre», dijo. No sabía que tenía derecho a sentir esto. Las semanas se suavizaron. En una tarde soleada, sonó el timbre y un mensajero me entregó una carta urgente del hospital. Daniel había ingresado tras una crisis hipertensiva y un breve paro cardíaco. El campo de contacto de emergencia estaba vacío. No sentí nada. Ni crueldad. Ni lástima. Solo claridad. Llamé a Alba. Transfiere todas las decisiones médicas a Álvaro, dije. Renuncio. Listo para el final del día, respondió Alba. Ya no eres responsable. Una enfermera le dijo después a Nerea que Álvaro no había venido. Trabajo, había dicho por teléfono. Nadie más llegó tampoco. Para un hombre que antes era el alma de cada habitación, la ausencia podría ser el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Mientras tanto, yo reaprendía a estar en silencio de una manera que no me borrara de la faz de la tierra. Las mañanas comenzaban con pequeños rituales: estirarme, abrir las cortinas, hervir agua. Algunos días comía tostada con miel, otros, avena con arándanos. Cocinaba para nutrirme, no para impresionar. Empecé un blog, Votos Desatados. La primera entrada, de ser necesitada a ser vista, brotó de mí de un tirón. Escribí sobre servir hasta perder mi propia identidad, sobre elegir irme, no con amargura, sino con valentía. Al final de la semana tenía 4000 lectores. Llegaron comentarios de profesoras, enfermeras, una ceramista de Bilbao, una artista de 26 años de Granada que acababa de terminar una relación que la había consumido. Escribiste lo que no sabía que podía sentir, dijo una. Marta trajo un regalo, una pequeña placa de latón grabada con la frase: «De este espacio pertenece a Inés». La colgamos encima de mi estantería de libros de cocina y velas. Nadie pudo tacharla. Los fines de semana ayudaba en pétalos y propósito. A los clientes les encantaban las combinaciones inusuales que hacía: eneldo con peonías, eucalipto con ranúnculos. «Le pones nombres graciosos a tus ramos», se rió una mujer al leer mi etiqueta. «Flor de gratitud tardía». Me encogí de hombros. Significa que floreciste tarde, pero en todo su esplendor. Un mensaje apareció en mi pantalla: registros hospitalarios actualizados. Has sido eliminado de todas las listas de contactos. No se requiere ninguna otra acción. Ese fue el último hilo. No lloré. No celebré. Me quedé de pie en el patio y extendí los brazos hacia el cielo azul. San Clemente había terminado. El trabajo se intensificó. Terminé la edición de mi primer libro, Las memorias de una mujer que escapó de una secta asfixiante. Finalizaba con una frase que copié en mi cuaderno: irse no es un fracaso. Es un pulso que regresa. La añadí al pie de página de mi blog. 2 semanas después, Segundo Amanecer me invitó a dar una charla. Dije que sí antes de que el miedo pudiera responder.
Ese día, mis manos temblaron solo hasta que el micrófono las tocó. Rostros inclinados en semicírculo, mujeres con el mismo dolor silencioso que una vez arrastré como una sombra. Conté toda la historia. No solo la traición, sino la lenta aniquilación, y luego el día en que volví a ser visible para mí misma. Cuando terminé, se pusieron de pie. El permiso puede sonar como un aplauso. De vuelta en mi nuevo hogar, un pequeño apartamento encima de la tienda, pinté el dormitorio de un ámbar suave. La placa de Marta colgaba sobre la cama como un sol pequeño y obstinado. Encendí una vela de eucalipto y me quedé en el umbral hasta que sentí que la habitación me reconocía. El dolor seguía presente. Lo permití. El dolor no es prueba de que elegiste mal, es prueba de que lo intentaste. Le preparé un té, lo dejé reposar y luego lo acompañé hasta su salida como a un invitado que conoce la puerta. La última vez que vi a Álvaro fue meses después, frente al juzgado. Estaba más delgado alrededor de la boca, con la mirada más envejecida. Me vio y su mirada se detuvo. Esta vez no había furia. Solo incomodidad. Como si por fin viera a una persona donde se había acostumbrado a ver un servicio religioso. Él apartó la mirada primero. Seguí caminando. No describí mis pasos para tranquilizar a nadie. Hoy, dirijo un pequeño boletín informativo con 7.000 suscriptores. Imparto talleres de edición en línea. 3 de mis ensayos han sido republicados en sitios web de estilo de vida. Incluso me matriculé en un curso de no ficción creativa en la Universidad Popular. A veces me siento en el patio de Nerea mientras la brisa acaricia las rosas y pienso, esta es la vida que me he dado. No porque escapé del fuego. Porque recordé que no tenía por qué vivir en él. Es extraño el momento en que la dignidad vuelve a calar hondo. No se anuncia con trompetas. Llega a media mañana mientras arreglas dalias, y de repente te das cuenta de que te sientes más erguido. Entró una mujer con una lista arrugada. Ramo de aniversario, dijo, disculpándose por el desorden. Soy un desastre para esto. Estás aquí, dije, alisando el papel. Eso ya es amor en acción. Sonrió como si hubiera podido exhalar con alivio. Añadí tomillo a los tallos, susurré fuerza, envolví su ramo en papel marrón y lo até con cordel. Después de que se fuera, abrí mi cuaderno y escribí, el amor es trabajo cuando se pone a prueba. El amor sin respeto es extracción. Dejé reposar las palabras hasta que dejaron de quemarme. Recibí un correo electrónico de la trabajadora social del hospital. Daniel había sido trasladado a rehabilitación. No había visitas registradas. Nadie había firmado para llevarle sus pertenencias. Imaginé la habitación, la televisión murmurando el pronóstico del tiempo, la jarra de plástico sudando en la bandeja. Por un instante, un fantasma de la costumbre se agitó, ir. Arreglar. Traer. Cerré los ojos y me llevé una mano al corazón. Tiene un hijo, dije en voz alta, como un verso de un conjuro. El fantasma se quedó quieto. Tomé la escoba, barrí los pétalos y giré el letrero hacia cerrado. El día ya me había dado suficiente. Antes cocinaba como si estuviera en una audición para ganarme la aprobación, platos rebosantes, mesa impecable, servilletas dobladas como grullas. Ahora cocinaba como si estuviera aprendiendo mi propio idioma. Un bol, una cuchara, un chorrito de aceite de oliva. Lo simple no era menos, era auténtico. Marta me arrastró a un mercado de sábado cerca del mercado de Colón. Paseamos entre aceitunas, quesos, tomates tibios por el sol. Esa, dijo, señalando una planta. Es resistente, vuelve a crecer aunque te olvides de regarla. Como tú. Me reí. La compré. La llamé Paciencia y la puse junto a la ventana. Los domingos, Nerea y yo íbamos en bici a los parques del cauce del Turia. No hablábamos de hombres. Hablábamos de paletas de colores para arreglos florales de verano y de cómo la luz del atardecer teñía los edificios de un tono miel. Hasta entonces no me había dado cuenta de lo ensordecedor que había sido el silencio cuando pertenecía a otra persona.
Recibí un mensaje de Segundo Amanecer. Tu charla ayudó a 2 mujeres a presentar su solicitud esta semana. Se me hizo un nudo en la garganta. No siempre vemos la onda. A veces sí, y basta para seguir nadando. Esa noche escribí hasta que se me acalambró la mano, páginas de pequeñas verdades que una vez me tragué enteras. Dormí con la ventana abierta. Soñé con azahares y bicicletas sonando. Desperté descansada. Desperté yo. Llegó un sobre del abogado de Daniel solicitando una reunión sin su presencia. Viejas tácticas, nueva vida. Se lo reenvié a Alba. Su respuesta fue una sola línea: no hay acuerdos en la sombra. Lo intentaron de nuevo, con más suavidad, por la dignidad de todos. Alba me copió en su negativa. No me desanimé. 5 años me habían enseñado a pensar que el secretismo era sofisticación. Ahora sabía que el secretismo era control disfrazado. El trabajo me llamaba. Se acercaba la fecha límite de mis memorias y me sumergí en las páginas de una mujer que se reconstruía tras una bancarrota que la había quebrado como porcelana. Editar es íntimo, sostienes las partes más vulnerables de desconocidos y les ayudas a expresarse. A medianoche, cerré el portátil y revisé mi blog. Un nuevo comentario de una lectora en Bogotá: tus palabras eran un espejo que no sabía que tenía. Apagué el móvil y volví a mirar la placa: este espacio pertenece a Inés. No era solo una placa en la pared. Era un pacto. Conmigo misma. Por la mañana, regué paciencia, la regué demasiado, la verdad, y luego me reí. El crecimiento es desordenado. Pero las plantas sobreviven. Afuera, la ciudad despertó con scooters y pájaros. Adentro, preparé té y escribí una frase que quería recordar: no necesito permiso para ser visible. Álvaro regresó una vez más, esta vez sin gritar. Se quedó en la puerta de la tienda con una mirada indecisa. No cruzó el umbral. La rehabilitación de papá es dura, dijo, mordiéndose el labio por dentro. Piden a la familia. Estoy ocupado. Te cedí la responsabilidad de las decisiones médicas, dije. Te llamarán. Miró fijamente las baldosas del suelo como si fueran un acertijo que podría resolver si las observaba el tiempo suficiente. No tienes por qué odiarlo. No lo odio, dije. Me elegí a mí misma. Asintió una vez, como si la frase le hubiera resonado en algún lugar del pasado. Luego se fue. Lo vi marcharse y solo sentí el clima, el día cambiando, impersonal, sin castigo. Esa tarde, una alumna de mi taller me envió su primer texto publicado. Me enseñaste a ocupar espacio en mis párrafos, escribió. Lo imprimí y lo colgué junto a la mesa de empaquetado. Cuando la vida te da espejos, cuélgalos donde las mujeres puedan verse reflejadas. Por la noche, enciendo una vela y leo en voz alta mis borradores. Mi voz solía sonar como una disculpa. Ahora suena como un suspiro. Sobre mi escritorio, una pila de facturas con mi nombre. En mi teléfono, mensajes de mujeres que jamás conoceré. En mi pecho, espacio. Hubo un tiempo en que el timbre me ponía en servicio. Ahora me atraía al umbral con curiosidad. Un mensajero me entregó un sobre grueso, resolución definitiva. Me senté en las escaleras y lo abrí allí mismo, el papel me cortó el pulgar, una pequeña línea roja que lo demostraba. Distribución finalizada. Pensión establecida. Transferencia revertida. Caso cerrado. Susurré un gracias a nadie y a todos. Caminé hasta las torres de Serranos al atardecer y me paré sobre la piedra, la ciudad desplegándose ante mí como un mapa que por fin alguien me había entregado. Familias deambulaban, adolescentes reían a gritos, un violinista transformaba algo melancólico en algo brillante. Me quedé hasta que el cielo adquirió el azul exacto de un moretón en proceso de curación. De camino a casa, compré melocotones y una botella barata de cava. Nerea y yo brindamos en la pequeña cocina y comimos junto al fregadero. Nos reímos de nada. La risa regresó como una amiga de un largo viaje, cansada, radiante, familiar.
Antes de acostarme, escribí una entrada titulada, que se cierra cuando se cierra un caso. No se trataba de dinero. Se trataba de cómo suena tu nombre al decirlo, y nadie espera que sea el suyo. Dormía con él sobre bajo la almohada como si fuera un talismán. Por la mañana, olvidaba que estaba ahí. El verano en Valencia huele a cáscara de naranja y asfalto caliente. Los parques junto al río están llenos de corredores y niños pequeños, perros que se creen dueños del césped. En la tienda, las peonías se marchitaban más rápido, aprendimos a ser más considerados con el aire acondicionado. Entró una mujer de mi edad, con los ojos hinchados. Se quedó en el umbral, como si fuera a quebrarse si daba 2 pasos más. Le ofrecí un taburete y agua. Finalmente, se desató la historia, cuidadora de un padre que erróneamente llamaba a su sacrificio obligación. Ya ni siquiera sé cuál es mi desayuno favorito, dijo, avergonzada. Huevos revueltos sobre tostada con miel, le dije. Pruébalo. Luego prueba otras 10 cosas. A ver cuál te sienta mejor. Rió entre lágrimas. ¿Me sienta bien? Lo sabrás. Cuando se fue con un ramo que habíamos hecho juntas, escribí otra nota en mi cuaderno, enseñar ternura práctica. Parecía una tontería. Pero no lo era. En casa, abrí un nuevo documento, una guía para las recién visibles. Los capítulos se fueron formando como peldaños: comida, dinero, sueño, espejos, amigos, abogados, puertas. No sabía si se convertiría en un libro, un curso, una carta a una mujer. Sabía que quería nacer. Y ya no iba a negarme a nacer. Un correo electrónico de la Universidad Popular confirmó el horario de otoño, escritura creativa de no ficción. Las clases serían los martes y jueves a las 6. Estaba más emocionada que una niña con una mochila nueva. De todas formas, compré bolígrafos. El primer día, la profesora nos pidió que escribiéramos una escena donde hubiéramos escuchado algo que nos hubiera marcado. Mis manos no dudaron. Describí el patio, la columna, la bolsa de papel, la risa que sonó como un cerrojo. Describí mis propios pies inmóviles. Al terminar, me di cuenta de que respiraba con dificultad. Nadie se apresuró a romper el silencio. La profesora asintió. Bien, dijo. No te inmutaste. Al salir de clase, el aire sabía a lluvia inminente. Alcé la vista al cielo y dejé que 3 gotas me rozaran la cara. Ese fin de semana, Segundo Amanecer organizó una pequeña conferencia en Madrid. En una sala sobre lavapiés, volví a contar mi historia. Después, una mujer me abrazó tan fuerte que mis costillas podrían recordarla. Necesitaba que alguien dijera la palabra trabajo, susurró. Todos los demás lo llamaban amor. A veces son ambas, dije. Pero una no puede sustituir a la otra. En el tren de vuelta a casa, el paisaje se deslizaba ante mis ojos como cuadrados dorados. Redacté un boletín informativo en el móvil. El asunto, cuando dejas de llamarlo gratis. Antes pensaba que debía estar agradecida por cualquier habitación que me ofrecieran. Ahora soy cuidadosa con los límites. ¿Quién es el dueño de la puerta? ¿Quién es el dueño de mi nombre dentro de ella? Firmé un contrato de alquiler minúsculo, 2 habitaciones y un pequeño balcón con vistas a una calle estrecha donde los vecinos discuten sobre fútbol y riegan las plantas en bata. Pinté el pasillo de blanco roto, dejando huellas dactilares por todas partes como firmas. La primera noche, comí cerezas sobre el fregadero y dejé que el jugo me corriera por las muñecas. Nadie me vio. Ese era el objetivo. Colgué la placa cerca de la cocina: este espacio pertenece a Inés. El tornillo quedó torcido. Lo dejé así. La perfección pertenecía a alguien para quien ya no trabajaba. Recibí un mensaje de la rehabilitación de Daniel: le dan el alta la semana que viene. Necesitan un cojín para la silla, ropa cómoda, que alguien lo recoja. Se lo reenvié a Álvaro y apagué el móvil. El silencio que siguió a esa acción se sintió como una catedral que no tenía que limpiar. Por la mañana,
Impartí un taller sobre edición para la claridad. Eliminen la frase que se disculpa por la que quieren decir, les dije. Lo practicamos con párrafos y luego, sin decirlo, con nosotros mismos. Salimos con un texto más ligero. Salimos con un texto más preciso. Hay una planta en mi escritorio que se inclina hacia la ventana sin importar cómo la gire. Capto la indirecta. Muevo la silla. El blog ha crecido hasta tener más de 7000 lectores. Algunas semanas hablo de manualidades, otras, de sentimientos. Una revista de Barcelona me pidió republicar un ensayo. Dije que sí y me envié una postal para conmemorar el día. En el reverso escribí, no desapareciste. Considero volver a Cádiz, la foto de antes de todo está guardada en un cajón, y ya no me da miedo. Quiero encontrarme con mi yo más joven en esa calle y decirle una cosa, la bondad es sagrada. Pero no es una atadura. En la tienda, Nerea está planeando los colores de otoño. Sostiene 2 cintas. Granate o mostaza. Ambas, digo. La vida es complicada. Nos reímos. Hacemos un ramo que no debería funcionar, pero funciona. Esa noche recibo un mensaje corto de un número desconocido. Gracias por cuidarme cuando no supe hacerlo. Sin nombre. Quizás Daniel. Quizás alguien más. No respondo. La gratitud es una invitada a la que doy la bienvenida. No es una citación. Me lavo la cara, abro el balcón y dejo que la ciudad cante. Duermo con la puerta sin llave. Para que entre la brisa. Me llamo Inés Ruiz, tengo 31 años. No soy una cuidadora gratuita. No soy un objeto en una casa donde solo me valoran por mi utilidad. Soy una mujer que se marchó cuando el amor dejó de ser amor y se convirtió en trabajo sin respeto. Lo di todo hasta desaparecer. Entonces me elegí a mí misma y reaparecí. Ahora edito páginas que ayudan a otras personas a expresarse. Arreglo flores que parecen segundas oportunidades. Escribo a mujeres que están junto a columnas, con bolsas de papel enfriándose en sus manos, escuchando risas que intentan cambiarles el nombre. Les digo, no eres un gasto que deba minimizarse. Eres una vida que debe honrarse. Si estás leyendo esto y tu corazón lo sabe, déjalo fluir. Da un paso. Abre una cuenta. Haz una llamada. Desayuna lo que tú elijas. Ponle el nombre de paciencia a una planta y perdónate por regarla demasiado. Cuelga una placa donde solo tú puedas verla. Este no es el final. Es el comienzo de tu propia voz. Si esta historia te conmovió aunque sea un instante, quédate con nosotros, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a quienes las necesitan. Aquí estaré, escribiendo el próximo capítulo. Tú estarás ahí, escribiendo el tuyo.